Bien, buenos días. Soy el doctor Samuel Pérez Cárdenas, neurocirujano, profesor del servicio de neurocirugía del Hospital Universitario y la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y vamos a presentar la clase correspondiente al temario del programa de neurocirugía de cirugía de epilepsia o cirugía en epilepsia. Bien, yo creo que es muy importante al empezar cada uno de los temas a tratar, recordar los antecedentes históricos. Epilepsia es un término muy antiguo que proviene del griego pilambanein, que significa ser sobrecogido bruscamente. Así lo describían los antiguos griegos. Incluso en la época de Hipócrates se le conocía como la enfermedad sagrada. Incluso pudiéramos mencionar que Hipócrates fue el primero en afirmar que esta enfermedad tenía un origen cerebral, tenía un origen en el sistema nervioso central. El primero en mencionar que no era una enfermedad que provenía de cuestiones mágicas o religiosas, sino le dio una relación directa a una patología proveniente del encéfalo. En la medicina babilónica la conocían como la enfermedad de las caídas. Incluso es una patología referida en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, eh, conocida también como el mal de San Juan. Talmud, Corán, también describen algunos casos de esta enfermedad. Y el término de anticomicial, como muchos de ustedes ya saben, se refiere o se refería como un sinónimo para referirse a los medicamentos anticonvulsivantes. Y el término anticomicial viene desde el Imperio Romano, al momento de realizar los comicios o esas juntas entre las autoridades del imperio en Roma. Se mencionaba que cuando alguien presentaba una crisis convulsiva durante esos comicios, pues se consideraba algo de mala suerte y se tenían que cancelar. Es por eso el término de anticomicial, término que a mi forma de ver ya debería de quedar en desuso, puesto que ya los comicios romanos no existen. Hay también películas e informes de exorcismos eh, que son cuestiones más del tipo religioso, pero que se ha demostrado que los pacientes involucrados o las personas involucradas en estos pues no eran más que pacientes epilépticos tratados o subdiagnosticados. La epilepsia es una enfermedad importante en nuestro mundo, es un problema de salud pública, como más adelante lo empezaremos a describir en la siguiente charla. Desafortunadamente sigue siendo una enfermedad que estigmatiza al paciente, que lo segrega, lo, lo retira muchas veces de una sociedad, de un trabajo, de una escuela. Y eso es lo que debemos de empezar a entender, que la epilepsia no es una enfermedad que esté peleada con el coeficiente intelectual en la gran mayoría de los casos. Hay en la historia registros de que grandes personajes en el arte, en la pintura, en la escultura, en la guerra, en la política, gente muy muy capaz y que padecía algún tipo de epilepsia, como los que están reflejados en la diapositiva: Julio César, Van Gogh, Napoleón. Todos ellos sufrieron algún tipo de epilepsia. Eh, el 12 de febrero se considera como el Día Internacional de la Epilepsia, y el marzo 26 se considera como el día, el Purple Day, que le llaman, o el Día Morado, también en alusión a la epilepsia. El color morado es el color que representa a esta enfermedad, y se dice que fue tomado por el color de la lavanda, que es que puede traducirse como el aislamiento o la soledad que presenta este grupo de pacientes. Esta es una diapositiva que muestra una
pintura, un fresco, pintó Rafael en 1520, que se llama La Transfiguración de Cristo. Este es un pasaje bíblico que está en Marcos, capítulo 9, versículos 17 y 18, y me voy a permitir leerlo de manera textual, en donde dice: Maestro, te he traído a mi hijo porque él tiene un espíritu malo en él y no puede hablar. Cuando el espíritu lo ataca, lo tira al suelo y espuma por la boca, aprieta los dientes y se enduece por todas partes. Como ustedes pueden ver, parece ser la descripción de una crisis convulsiva tónica generalizada. Incluso en la figura de su mano derecha, en el agrandamiento de esta pintura, pues puede verse a la persona que está convulsionando, a este niño que lo llevan ante Jesús, y vean cómo tiene una postura tónica, con el brazo derecho extendido hacia arriba. Pareciera ser que tiene una versión ocular también hacia la derecha, ¿verdad? Y extiende el brazo contralateral, ¿verdad?, al lado opuesto. Esto pareciera ser la clásica postura del esgrimista, que lo podemos ver en pacientes con epilepsias del lóbulo frontal. Esto pudiéramos hacer una interpretación de lo que Rafael trató de plasmar en su obra. Girolamo de Benvenuto también pintó representaciones de pacientes que eran sometidos a exorcismos y, bueno, pues tenían la facultad de sacar ese espíritu que lo atacaba y que lo hacía convulsionar a través de la boca, ¿no? Esto no es más que tratar de seguir representando que esta enfermedad era muy común y sigue siendo muy común en nuestra sociedad, y que pues en esos años, en el siglo XV, XVI, pues era mal interpretada, y que desafortunadamente esa malinterpretación la podemos encontrar todavía en el siglo XXI. San Valentín es alguien que ustedes conocen, es el santo relacionado con los enamorados. Hay un día específico en su celebración, es el 14 de febrero, pero también es un santo que en su vida fue un monje que se dedicó al cuidado de este tipo de pacientes. Tenía cierta afinidad por cuidar a los pacientes epilépticos, y también se le considera como el santo o el patrón de los epilépticos. Es importante también recordar que en la historia, ya hablando de nuestra historia precolombina, se han encontrado cráneos trepanados, tanto en nuestro país como en Centro y Sudamérica, con evidencia de que era con fines médicos. Y la epilepsia fue una de las enfermedades primeras en tratar de curarlas. La idea era hacer un agujero en el cráneo, un trépano en el cráneo, para que por ahí saliera el espíritu que atacaba o que maldecía o que tenía enfermo a estos pacientes. Obviamente, traumatismos craneoencefálicos, lesiones intracraneales, también eran tratados por estos métodos, pero la epilepsia no fue la excepción. Esto fue, como les comento, en la etapa precolombina. Como ya comentamos, la medicina griega también lo manejó, la medicina egipcia, y en la Edad Media los bárbaros, que fueron los primeros cirujanos, los primeros en hacer procedimientos quirúrgicos en el ser humano. En esa época, pues también hacían trepanaciones in vivo para poder aliviar muchas patologías del sistema nervioso central, incluyendo la epilepsia. Hablando ya de la historia moderna, de los tratamientos médicos y quirúrgicos para el diagnóstico y control de esta enfermedad, pues se considera al doctor Sir Victor Hoadley, un médico cirujano inglés, el primero en realizar cirugías de epilepsia con el fin de controlar esta enfermedad, es decir, un tratamiento quirúrgico encaminado a curar o a controlar la epilepsia. Él fue el primero en hacerlo, y eso estamos hablando
de 1886. Él junto con Hugh Jackson, quien era su neurólogo de cabecera, determinaron en algunos pacientes, fueron 5 pacientes con fracturas, hundimiento, en donde el fragmento óseo que había dañado la corteza cerebral se encontraba incrustado o bien había provocado un área de encefalomalacia. Sir Hugh Jackson determinó que las crisis convulsivas se originaban exactamente de ese sitio, y lo que hizo el doctor Holdley fue ir a retirar el tejido cerebral dañado, y los pacientes pues se curaban o sus crisis convulsivas eran remitidas. Eso fue el primer reporte a nivel mundial de una cirugía de epilepsia como tal. El doctor Rafael Lavista en 1890, un poquito más adelante que lo que estaba sucediendo en Europa. Lavista fue un médico español radicado en nuestro país, que también hay algunos reportes en donde él hace cirugía encaminada al control de crisis convulsivas. Pero fue hasta 1931 con el doctor Whither Penfield, quien ya fue un neurocirujano formado ya como una especialidad en neurocirugía, alumno directo de Harvey Cushing. Él fue quien pues despunta o crea una escuela, el Instituto Neurológico de Montreal, encargada o encaminada a los tratamientos quirúrgicos para pacientes con epilepsias de difícil control. Entonces a Wilder Penfield se le considera como pues, el padre moderno de la cirugía de epilepsia. Ahora, ¿por qué es importante estar hablando de esta patología desde el punto de vista quirúrgico? Pues simplemente por los números que esta enfermedad está representando a nivel mundial, ¿verdad? La Organización Mundial de la Salud menciona que la prevalencia es de 7 por cada 1000 personas, lo que nos da un aproximado entre 50 a 60 millones de pacientes con epilepsia en sus diferentes variantes. Si vemos esa prevalencia en nuestro país, estamos hablando de que se duplica aproximadamente de 15 por cada 1000 pacientes o 1000 personas. Incluso hay reportes, la epilepsia no es la excepción y muchas veces no es tomada en cuenta por nuestras autoridades de salud, pero es importante nosotros y son muchos las personas que padecen esta enfermedad. Aproximadamente el 2% de la población que sufre epilepsia en México, esto viene equivaliendo a 2.2 millones de pacientes. Y si estimamos que ese porcentaje pudiera ser candidato a un tratamiento quirúrgico, pues estamos hablando de cerca de 1 millón de personas, nada más en nuestro estado, que pudieran ser candidatos a un tratamiento quirúrgico para controlar o resolver sus crisis convulsivas. Pero si vemos ese número reflejado en la cantidad de procedimientos quirúrgicos que hacemos al año en nuestro estado, pues estamos muy por debajo de lo que deberíamos de hacer. Es decir, algo estamos haciendo mal desde el punto de vista diagnóstico, desde el punto de vista de referencia oportuna, desde el punto de vista quirúrgico. Y eso es lo que vamos a analizar en las siguientes diapositivas. Es importante también mencionarles que los nuevos medicamentos antiepilépticos, por más nuevos que estos sean y por menos efectos secundarios o adversos que presenten, es importante reconocer que ninguno de ellos ha jugado un papel importante en mejorar el control de las crisis. ¿Sí? O sea, la ventaja de los nuevos antiepilépticos es que tienen menos efectos secundarios y que muchas veces los pacientes toman menos pastillas, ¿no? Y eso es bueno para ellos, para el apego al tratamiento, etc. Pero de que algún medicamento haya tenido una significancia estadística en decir que tiene un mejor control de crisis tal o cual medicamento con tal o cual tipo de epilepsia, hasta ahorita no hay nada en el mercado que así lo defina.
Por eso es importante que los pacientes con epilepsia de difícil control sean valorados para una cuestión quirúrgica. También es importante tomar en cuenta que somos un país en desarrollo, que somos un país todavía del tercer mundo, que nuestros sistemas de salud públicos no están al alcance de toda nuestra población y que muchas veces esta población de pacientes epilépticos está abandonada, por llamarlo de alguna manera, y no tiene la manera de encontrar el recurso para poder tomar sus medicamentos. ¿Sí? Es importante también recordar que las cuestiones económicas juegan un factor importante en la toma de decisiones si un paciente es quirúrgico o no. Es decir, que gano yo que un paciente se controle con Keppra, Tegretol, carbamazepina y Frisium, si el paciente no tiene la manera de completar o de comprar sus medicamentos y no hay alguien, una institución pública de salud que se los proporcione. El paciente va a caer siempre en refractariedad y va a ser un paciente con una mala calidad de vida, que eso es otro factor importante que debemos de ver al momento de tomar decisiones quirúrgicas en estos pacientes. Por lo tanto, estas cuestiones económicas juegan un papel importante en países como el nuestro. Ahora bien, ¿cómo vamos a definir la epilepsia de difícil control? Hay muchas definiciones, pero esta que están viendo ustedes en esta diapositiva es la que la ILAE, que es la Liga Internacional contra la Epilepsia, que es el órgano a nivel mundial que ve y que controla todo lo referente a esta enfermedad, menciona que es aquella que provoca imposibilidad del paciente para llevar un estilo de vida acorde a su capacidad individual, por la presencia de crisis convulsivas, por presencia de efectos secundarios del tratamiento o bien por problemas psicosociales, ¿verdad? O sea, estamos viendo que no nada más son cuestiones médicas, sino que también entran cuestiones psicológicas, que también entran cuestiones sociales, es decir, todo el entorno del paciente se ve afectado cuando cae en una refractariedad de su enfermedad, en este caso de su epilepsia. Ahora bien, para fines quirúrgicos, para fines meramente quirúrgicos, la epilepsia la pudiéramos dividir en dos tipos. La epilepsia que se origina en el lóbulo temporal y la epilepsia que se origina fuera del lóbulo temporal. Esta última es llamada epilepsia extratemporal. Vamos a hablar primero de la epilepsia del lóbulo temporal. La epilepsia del lóbulo temporal es la más frecuente, ¿sí? Es la epilepsia más frecuente en el mundo. Tiene una relación de manera indirecta, es decir, no todos los pacientes que presentan lo que les voy a mencionar pueden desarrollar epilepsia del lóbulo temporal, pero sí es un antecedente importante que hay que recabar, que es las crisis febriles durante la infancia. Las crisis febriles durante la infancia se han relacionado con esclerosis del hipocampo, que puede dar problemas en la etapa adulta, o bien aquellos pacientes que tuvieron algún tipo de sufrimiento durante el embarazo o durante el parto. Es decir, evidencia de hipoxia neonatal también pudiera traducirse en esclerosis hipocampal que a la larga pudiera contribuir a que los pacientes tuvieran una epilepsia que se origina en el lóbulo temporal. Por lo tanto, el lóbulo temporal es muy susceptible a los cambios de oxigenación en esas etapas de la vida. Y no es la neocorteza la que se ve afectada, sino las porciones mesiales, las porciones más antiguas de ese lóbulo temporal, que es el hipocampo y la amígdala. Recuerden que el hipocampo es la estructura que se encuentra en la porción más profunda del lóbulo temporal, que tiene forma de caballito de mar, que por eso se llama hipocampo, ¿verdad? Y que es muy susceptible a esclerosarse o a dañarse por estos cambios de oxigenación. Muchas veces no tenemos el antecedente claro o bien el paciente no lo tiene y puede tener esclerosis del hipocampo. Entonces es importante identificar esta patología siempre y cuando coincida con el cuadro clínico. Ahora, ¿por qué es muy importante reconocer la epilepsia del lóbulo temporal? Pues por lo que les comentaba al principio, ¿no? Porque es la epilepsia más frecuente que vemos en nuestro medio.
No es la epilepsia generalizada la que es más frecuente. Es la epilepsia focal. La epilepsia focal, la que se origina en un solo sitio del cerebro y de ahí se propaga, en este caso del lóbulo temporal. Es la cirugía que más se hace frecuentemente alrededor del mundo y afortunadamente es la que mejor responde al tratamiento quirúrgico y es la que menos responde al tratamiento farmacológico. Únicamente un 12% de los pacientes con epilepsia con epilepsia del lóbulo temporal van a controlarse con medicamentos. Es muy bajo el porcentaje. Por lo tanto, esos son los pacientes ideales para poder ofrecer un tratamiento quirúrgico y ayudarles en el control de sus crisis, y muchos de ellos pudieran considerarse curados al cabo de 4 a 5 años. ¿Cuáles son los objetivos de un tratamiento quirúrgico encaminado a resolver o a controlar una epilepsia? Pues principalmente son dos. Eliminar la zona epileptogénica. ¿Qué es esto? La zona donde se origina la crisis convulsiva. Si es del lóbulo temporal y es el hipocampo el que está provocando esta epilepsia, ir a resecar esa zona epileptogénica. En algunos libros le mencionan foco epileptogénico. Y una vez que yo quito la zona epileptogénica, también voy a interrumpir la vía de propagación de la actividad anormal. ¿Y cuáles son los objetivos secundarios? Pues reintegrar a esos pacientes a sus actividades laborales, a sus actividades escolares, a que ya no sean segregados por la sociedad, a que ya no pierdan sus empleos, a que ya no pierdan su escuela, a que ya no se quemen. Muchos pacientes sufren quemaduras graves al estar cocinando, por ejemplo, y tienen una crisis convulsiva durante esa acción y sufren quemaduras, ¿verdad?, que ponen en riesgo su vida. Muchos de ellos también pueden tener crisis convulsivas generalizadas después de una epilepsia focal y pueden sufrir caídas de su propia altura y recibir traumas craneoencefálicos que también pongan en riesgo su vida. Entonces esos serían los objetivos secundarios de controlar de manera adecuada a un paciente epiléptico. Obviamente los mejores candidatos para esto son aquellos en donde podemos identificar esa zona epileptogénica. ¿Sí? Hay que estar seguros de que lo que estamos viendo es una epilepsia. Recordar que hay pacientes que sus movimientos o sus crisis referidas no son epilepsia. Hay que ser muy acuciosos con el cuadro clínico, con los antecedentes y obviamente con el tipo de convulsión que el paciente refiere. Todo debe tener una congruencia, todo debe coincidir: cuadro clínico, semiología, hallazgos en la resonancia y los hallazgos en el electroencefalograma. A todo eso se le conoce como un fenómeno de concordancia. ¿Qué necesitamos para hacer cirugía de epilepsia? Pues en realidad no necesitamos muchas cuestiones técnicas. Lo que necesitamos es gente interesada en hacer esto, ¿verdad? Neurólogos con interés en la epileptología, neurofisiólogos con intereses clínicos, neuropsicólogos, neuroradiólogos, neuropatólogos, neuroanestesiólogos y un neurocirujano que tenga el posgrado en cirugía de epilepsia, para que los resultados sean los mejores, para que esos pacientes tengan los mejores resultados. Este es un algoritmo de estudio hecho por el maestro Alonso Vanegas en el 2001, que no es más que recordarnos lo que hacemos siempre que vemos un paciente en la consulta, ¿no? Son pacientes que llegan con un montonal de estudios que hay que revisarlos. Hay que revisar todas sus resonancias, hay que revisar todos sus electroencefalogramas, hay que hacer un análisis de su historia clínica y ver si los pacientes son candidatos o no a un tratamiento quirúrgico, y si lo son, pues ver cuál es el mejor tratamiento para ese paciente. ¿Sí? No todos los pacientes son candidatos a cirugía, y los que son, pues no todos son candidatos a la misma cirugía.
Hay que individualizar a cada uno de ellos y poder ofrecerles el mejor tratamiento. Este es un artículo de Quani Brody, ya tiene tiempo que se publicó, pero sigue siendo vigente, puesto que nos habla de la refractariedad que tienen estos pacientes al medicamento o al tratamiento farmacológico antiepiléptico. Y nos dice que únicamente el 47% de los pacientes con epilepsia se va a controlar con un solo fármaco, es decir, con monoterapia. Si ese paciente no se llega a controlar con un solo fármaco y nosotros agregamos un segundo fármaco, únicamente vamos a encontrar una mejoría en el 13%. Y si ese paciente con un segundo fármaco no se controla y yo le agrego un tercero, un cuarto, un quinto, únicamente vamos a encontrar mejoría en el 4% de los pacientes. Es decir, estamos hablando de que si un paciente ya no se controló con un medicamento, va a ser muy difícil que se controle con dos o más. Esos pacientes deben de ser referidos de manera inmediata o lo más pronto posible con el neurocirujano. Y eso es lo que no sucede en nuestro medio. Este artículo dio la vuelta al mundo y la sigue dando. Fue publicado por el Dr. Samuel Wiebe en el 2001 en el New England Journal of Medicine y es un estudio aleatorizado que él hizo junto con su neurocirujano. Y ellos hicieron un estudio con dos grupos, un grupo quirúrgico y un grupo médico, donde juntaron 80 pacientes. 40 de ellos los operaron de lobectomía del lóbulo temporal, hablando únicamente de epilepsia del lóbulo temporal, recordarles. A 40 de ellos los operaron y a 40 de ellos únicamente les dieron tratamiento farmacológico. Los resultados fueron que los pacientes que se operaron, el 58% quedó libre de crisis, es decir, ninguna crisis. Y únicamente el 8% de los pacientes que no se operaron y que siguieron con tratamiento farmacológico tuvieron una resolución de sus crisis. Además, encontraron una significancia estadística en el grupo quirúrgico con una mejor calidad de vida. Esto nos dice que una vez que nosotros hagamos el diagnóstico de una epilepsia del lóbulo temporal por esclerosis hipocampal, el tratamiento de primera instancia debe ser quirúrgico. Además de la esclerosis del hipocampo, puede haber otras patologías que dañen esta estructura y que nos den alguna epilepsia de difícil control. ¿Cómo cuál? Pues tumores de lento crecimiento que afecten el lóbulo temporal y que nos den epilepsia de difícil control, alguna gliosis postraumática, ¿verdad? O bien anomalías en el desarrollo, como por ejemplo la displasia cortical. Todo eso puede favorecer a pacientes con epilepsia de difícil control. Ahora, hablar de las complicaciones que pudieran tener este tipo de pacientes, la verdad es que las complicaciones no son complicaciones que no podamos ver en otro tipo de cirugías. Son complicaciones inherentes al procedimiento quirúrgico, hemiparesis transitorias, procesos infecciosos, ¿verdad? Cuadrantanopsias, que al momento de dañar la vía visual que pasa por el lóbulo temporal, por la porción neocortical, que es el asa de Meyer, pues pudiéramos tener cuadrantanopsias postoperatorias, pero muchas de esas los pacientes ni siquiera las notan y no son incapacitantes, ¿verdad? Y la libertad de crisis va de un 65% hasta un 100% en algunos reportes, una vez que los pacientes son sometidos a lobectomía temporal. La clasificación de Engel no es necesario que se la aprendan, pero es nada más para que ustedes sepan que es una clasificación que se utiliza en pacientes posoperados de epilepsia desde el punto de vista resectivo para poder saber cómo le fue después de la cirugía. En términos generales, la clase 1 y clase 2 son pacientes que mejoraron después del procedimiento. Engel 3 y Engel 4 son pacientes que mejoraron poquito o que empeoraron. La curación quirúrgica de la epilepsia del lóbulo temporal, estamos hablando de un 65%. Es decir, el 65% de los pacientes quedan sin crisis, ¿verdad? Pero un 20% de los que siguen con crisis, ¿verdad?, mejoran. Entonces, si sumamos el 65 más el 20, estamos hablando de un 85% de posibilidades de éxito. Ahora bien, hablar de cirugía extratemporal es muy diferente a hablar a lo que hablamos de la epilepsia del lóbulo temporal. La cirugía extratemporal
sus resultados no son los mejores. Si bien dijimos que en la epilepsia lóbulo-temporal el porcentaje de éxito ronda en el 85%, en la cirugía extratemporal estamos hablando entre un 50 y un 55%. ¿Por qué? Porque es más difícil localizar las zonas o los focos epileptogénicos fuera del lóbulo temporal, porque muchas veces las zonas de propagación son muy extensas e involucran áreas elocuentes, es decir, áreas importantes para el funcionamiento del individuo, como las zonas motora, la faja motora, el área de Broca, el área de Wernicke. Por lo tanto, muchas veces nuestras resecciones son muy limitadas y eso hace que nuestros resultados no sean los mejores. Pero podemos hacer algunas variantes de cirugías como cortisectomías, lesionectomías, lobectomías frontales, parietales, occipitales, o bien resecciones multilobares, hemisferectomías anatómicas, para poder hacer una desconexión de un hemisferio a otro, ¿verdad? Todo esto dentro de las cirugías resectivas. Y dentro de las no resectivas, pues pudiéramos tener en cuenta la transección subpial múltiple, que es el cortar las fibras, las fibras nerviosas o las fibras nerviosas, neuronas, de manera horizontal, o bien hacer una desconexión de un hemisferio a otro a través del cuerpo calloso, lo que se conoce como callosotomía. Y esta diapositiva nada más es el reflejo de uno de los artículos publicados en el 2008 de epilepsia extratemporal, en donde habla de los resultados de sus pacientes a largo plazo, que no suben o que no van más allá del 55%, ¿no? Lo que les mencionaba. Desafortunadamente, el hecho de que sean las zonas difíciles de localizar o bien las áreas de propagación muy extensas que involucren áreas elocuentes, pues hace que las resecciones sean muy limitadas y nuestros resultados benéficos no sean como en el óvulo temporal. Ahora, hay procedimientos paliativos para el control de la crisis, es decir, hablando de epilepsia lóbulo temporal, pudiéramos llegar a curar los pacientes. En algunas extratemporales también, no es lo frecuente, pero pudiera ser. Al hablar de procedimiento paliativo, es un procedimiento que va encaminado únicamente al control de las crisis, y uno de ellos es la callosotomía. Recordar que el cuerpo calloso es un rasgo único del cerebro de los mamíferos placentarios, y esto fue descrito por Owen en 1836. Huxley fue el primero en mencionar que el cuerpo calloso significaba un gran salto en la evolución, apoyando la teoría de Carlos Darwin. Recuerden también que el cuerpo calloso es la principal fibra comisural de nuestro cerebro, está en la región interhemisférica y está formado aproximadamente por 180 millones de axones. Tiene varias porciones, anatómicamente hablando, como un pico o rostrum, una rodilla, el cuerpo del cuerpo calloso, el istmo y el esplenio. El doctor Weijenen, William P. van Weijenen, neurocirujano, alemán, pero radicado en los Estados Unidos desde muy pequeño, en la ciudad de Nueva York, también alumno de Harvey Cushing, fue el primero en describir la callosotomía con fines curativos, con fines de control para las crisis convulsivas de difícil control o refractarias a tratamiento. El procedimiento de callosotomía es un procedimiento que hacemos los neurocirujanos para diferentes abordajes, por ejemplo, para llegar a algún tumor en la región intraventricular, pues hacemos callosotomía. Sin embargo, no estaba descrita la callosotomía en esos tiempos con fines para control de crisis convulsivas, y el doctor Weijenen fue el primero en describirlo. Sus observaciones fueron con pacientes con lesiones neoplásicas, tumores cerebrales, con crisis convulsivas refractarias a tratamiento, que cuando el tumor crecía y destruía el cuerpo calloso, los pacientes tenían un mejor control de crisis. Y esa observación lo hizo ver la callosotomía como una opción para estos pacientes. La indicación principal en la actualidad para hacer una callosotomía son aquellos pacientes con síndromes epilépticos que se conocen como catastróficos, es decir, pacientes que tienen infinidad de crisis durante el día,
que sus registros electroencefalográficos están descargando de manera continua pacientes que tienen caídas continuas, como aquellos pacientes que tienen síndrome de Lennox-Gastaut. El síndrome de Lennox-Gastaut es un síndrome que puede tener hasta 5 tipos de crisis diferentes. Las que más afectan su calidad de vida son las crisis que se conocen como crisis atónicas, en donde los pacientes pierden el tono muscular de manera súbita y es cuando tienen esas caídas repentinas con susceptibilidad de tener traumas craneoencefálicos que pongan en riesgo su vida. A eso se le conoce como drop attacks, ¿verdad? Y son esos niños que tienen casco generalmente para evitar estas lesiones. También la gran mayoría de los pacientes con Lennox-Gastaut tienen un retraso mental asociado. Esos pacientes son candidatos a una callosotomía, puesto que sus resultados son excelentes en cuanto al control de crisis. La callosotomía puede hacerse de manera parcial, generalmente en América, Canadá y nuestro país. Pudiéramos decir que es la que más se utiliza, la de 2/3 anteriores. 2/3 anteriores del cuerpo calloso es lo que se secciona. Algunos países de Europa y de Asia prefieren hacer la callosotomía completa, es decir, quitar por completo el cuerpo calloso, ya sea en 1 o 2 tiempos quirúrgicos. Los resultados, según los artículos publicados, no varían mucho en cuanto a resultados. Es importante también reconocer que el ofrecer un procedimiento de estas características no nada más lo hacemos para el control de crisis convulsivas, sino también para mejorar la calidad de vida de los pacientes y de sus familias. Hay otro procedimiento paliativo que se conoce como estimulación del nervio vago. Los antecedentes históricos datan desde James Leonard Corning, quien fue el que observó que al hacer una compresión digital, es decir, con los dedos sobre la arteria carótida, tenía un efecto abortivo sobre las crisis convulsivas. Esto también lo hizo ver que si una vez que hacía la compresión daba una energía eléctrica, un toque eléctrico a ese nivel, pues tenía mejores resultados. De ahí empieza a verse por qué estas acciones tenían efectos sobre las crisis convulsivas. Y bueno, es en 1997 cuando la FDA autoriza este tipo de tratamientos que se llama estimulación del nervio vago o neuromodulación vagal para el tratamiento de las crisis convulsivas o de la epilepsia refractaria a tratamiento farmacológico. Fue en 1998 cuando se hizo el primer implante en el humano y bueno, en la actualidad hasta el 2010, hace 10 años, ya se habían implantado 60,000, en América Latina 750, yo creo que los números a 10 años de distancia creo que se han duplicado aproximadamente. Es una muy buena terapia, da muy buenos resultados. Aquí la desventaja de este tratamiento pues es el costo y que muchas veces la accesibilidad a esta tecnología pues no es universal. Recordando un poquito la anatomía del nervio vago, recuerden que los nervios vagos, tanto derecho como izquierdo, tienen distribuciones distintas, ¿verdad? Y el vago izquierdo es el que tiene menos relación con los ventrículos y las aurículas, por lo tanto tendría menos relación con la actividad o con el ritmo cardíaco. Por lo tanto, el nervio vago izquierdo es el que se elige para hacer esta neuromodulación o esta estimulación eléctrica, para evitar tener problemas con el ritmo cardíaco. En realidad, ¿cuál es el funcionamiento de esto? Todavía no sabemos exactamente cómo funciona. Se dice que es algo multifactorial, que el efecto antiepiléptico depende de varios factores, no de un solo factor. El proporcionar esta terapia eléctrica ayuda a hacer una neuromodulación a través del nervio vago, haciendo que la expresión de neurotransmisores se modifiquen, que el flujo sanguíneo cerebral a nivel de la corteza y el tálamo también tengan variantes y que haya una desincronización
eléctrica a nivel electroencefalográfico, ¿no? Entonces, todos esos factores favorecen a que los pacientes tengan un mejor control de crisis con una mejor afinidad a los tratamientos farmacológicos ya establecidos. Son pacientes que no se suspenden sus medicamentos farmacológicos, sino que se agrega esta neuromodulación al tratamiento ya establecido para buscar que tengan un mejor control y probablemente con el paso del tiempo poder hacer una disminución o una modificación en las dosis del tratamiento farmacológico que estén tomando. Como les comentaba, las indicaciones terapéuticas de la callosotomía pues prácticamente son iguales a las indicaciones del estimulador vagal. Aquellos pacientes con Lennox-Gastaut también son buenos candidatos para esta terapia. Epilepsias multifocales, donde hay varios focos o varias zonas epileptogénicas descargando de manera independiente, en donde una cirugía resectiva no pudiera ser viable. Pacientes con estatus epiléptico o estado epiléptico pudieran ser candidatos, hay algunos reportes que así lo mencionan, o bien pacientes con esclerosis tuberosa, que también son pacientes con epilepsia de difícil control. Pacientes que no son candidatos a algún tipo de cirugía resectiva, también hay que tomar en cuenta esta opción, o bien aquellos pacientes que sí lo son, pero que rechazan a cualquier tipo de craniotomía, cualquier tipo de abordaje quirúrgico craneal, pues pudiera ofrecérseles este tipo de terapia. Hasta el 50% de los pacientes pueden ser respondedores, ¿verdad? Incluso hay pacientes por arriba del 50% que son respondedores. Es decir, respondedor se le conoce como aquellos pacientes que tienen una mejoría o una reducción en su crisis mayor al 50%. Convulsionaba 10 veces al día, ahora convulsionó 5, ese es un paciente respondedor, ¿sí? El abordaje o los abordajes quirúrgicos prácticamente es una cirugía mínimamente invasiva en donde el cráneo no se abre, se hace una incisión en el cuello en donde buscamos el nervio vago, recordar que se encuentra entre la carótida común y la vena yugular. Ahí encontramos el nervio vago, hacemos una disección aproximadamente de 3 a 4 centímetros, enrollamos, válgame la expresión, un electrodo sobre ese nervio. Ese electrodo va conectado a través de un cable con un generador o pila, como muy similar a los marcapasos cardíacos, ¿sí? Y esa pila se deposita por arriba o por debajo del tejido celular subcutáneo a nivel de la línea axilar anterior. Es decir, hacemos una especie de bolsillo en el pectoral, por encima del pectoral mayor, y ahí dejamos guardada esta batería. La cirugía, como les comento, es una cirugía que lleva poco tiempo, que la recuperación es muy rápida, que la hospitalización también es muy corta y que los riesgos son menores a una craniotomía. El principal riesgo de estos pacientes pues, son procesos infecciosos, no deja de ser un cuerpo extraño, pero la verdad es que el porcentaje de infecciones varía menos del 1 a 2%. Dentro de las ventajas que tiene esta tecnología o esta terapia es que los pacientes pueden, cuando el paciente tiene un aura, es decir, un aviso que van a tener su crisis convulsivas, los pacientes a través de un imán que se les proporciona como especie de un reloj, una pulsera de reloj, ese imán pueden pasarlo sobre la batería y generar un estímulo extra. Ya sé que ese estímulo extra corte la crisis convulsiva y no se presente la siguiente fase de su crisis, ¿verdad? Es una gran ventaja para aquellos pacientes que tienen aura, ¿verdad? Entonces también hay que tomarlo en cuenta. Y otra es que este estimulador se va regulando de manera quincenal, mensual, a como el médico lo decida. A través de una computadora de mano se coloca una especie de detector sobre la batería y ahí se va viendo cómo se va haciendo los estímulos, cuánto dura, cada cuándo se prende, qué intensidad le vamos a dar al estímulo, dependiendo también la mejoría del paciente. Generalmente los pacientes no refieren ninguna molestia posterior a la implantación. Lo único que más les inquieta es el cambio de voz que pueden presentar al momento de activarse el estimulador, y esto es por una propagación de la corriente eléctrica a través del nervio laringio, y que pueden provocar tos o ronquera al momento de prenderse el estimulador, pero
es algo que el paciente se va a ir adaptando y que muchas veces no es incapacitante. Hay algo que muchas veces no se toca, pero también recordar que el costo-beneficio de una cirugía de epilepsia versus al tratamiento farmacológico de por vida en los pacientes, pues muchas veces es superior. Es decir, este artículo publicado en Canadá nos habla de que los costos que generaron los pacientes epilépticos de difícil control que fueron sometidos a algún tipo de tratamiento quirúrgico fueron significativamente más bajos, ¿verdad?, a 3 años de seguimiento en relación a aquellos pacientes que no fueron candidatos o que no fueron sometidos a tratamiento quirúrgico. Es decir, los que se operaron usaron menos medicamentos al cabo de 3 años, sus dosis fueron disminuidas, fueron menos gastos en cuanto a medicamentos, menos ingresos a urgencias, menos ingresos a terapia intensiva, y eso hace que los costos se disminuyan significativamente hablando de este grupo de pacientes. Entonces, eso es algo que a veces no vemos, ¿verdad? Y que es importante también determinarlo para que a los pacientes para que los pacientes sean referidos de manera oportuna. Se dice que un adulto con epilepsia de difícil control no debe pasar más de un año para que sea referido a una consulta neuroquirúrgica, y un niño no debe pasar más de 6 meses para que sea referido a una consulta neuroquirúrgica. Entonces, creo que esos tiempos pues hay que tratar de respetarlos lo más posible, y todo depende de cuándo hagamos el diagnóstico, ¿no? Ya para terminar, como conclusiones, la cirugía es el mejor tratamiento para la epilepsia refractaria del lóbulo temporal, con un control de crisis superior al 65%. Incluso si el paciente no logra un control o una cura, pero el hecho de que mejore ese 20% del que hablábamos, se considera un éxito. Es importante identificar de manera temprana a estos pacientes. Entre más pronto hagamos algo por ellos, mejor les va a ir. Es importante también recordar que la epilepsia no es una enfermedad únicamente del paciente, sino que es una enfermedad que afecta a todo el núcleo familiar. Por lo tanto, es importante ver también las cuestiones de mejorar la calidad de vida de estos pacientes y de sus familias, ¿sí? Entonces, es importante no descuidar a este grupo de pacientes. Es una realidad que necesitamos más centros de cirugía de epilepsia a nivel Latinoamérica, incluyendo a nuestro país, ¿verdad? Desafortunadamente es una enfermedad que se mantiene ahí, pues si no en el olvido, sí, pues no con la importancia que verdaderamente la tiene. No quiero decir que la hipertensión, la diabetes, el cáncer de mama o el cáncer de donde quieran no sea importante, pero la epilepsia también debería tener un lugar entre ellas, ¿no? Eh, Como les comentaba, aquí habla de 2 años y un año para los adultos y niños en cuanto a la oportunidad de referencia a una consulta neuroquirúrgica, pero ya esos tiempos cada vez han sido disminuidos y estamos en un año en los adultos, 6 meses en la población pediátrica. Recordar que no todo es éxito. Pudiera haber pacientes que no respondieran al tratamiento quirúrgico, pero si no llegaran a responder o los pacientes llegaran a empeorar después de una cirugía de epilepsia encaminada obviamente a la resolución de sus crisis, debemos de pensar muy seriamente en dos cosas. O que fue un paciente mal seleccionado, es decir, que hicimos una mala selección del paciente, que no fue un paciente bien estudiado, o bien que sí fue bien estudiado, pero que nuestra cirugía no fue bien realizada, ¿no? Es decir, que nuestra resección quedó muy limitada y que por eso el paciente no tuvo una mejoría. Por lo tanto, es muy importante estar preparados, ser gente preparada para poder ofrecer este tipo de tratamientos. Y bueno, me despido y agradezco mucho su atención. Esta frase es de Hipócrates. Menciona que los hombres creen que la epilepsia es divina simplemente porque no la entienden, pero si llaman divino a todo lo que no se entiende, entonces no habrá fin para las cosas divinas. Les agradezco mucho su atención
Quedo a sus órdenes. Gracias.